Entonces no podemos dejar que el Estado también se nos meta en el rancho, porque allí hay de todos, hay infiltrados los que nos están haciendo las leyes para llevarnos a un mundo sin Dios. Y no podemos dejar que nos saquen a Dios, y esto es responsabilidad de cada uno de nosotros, porque sin Dios la humanidad anda vacía, anda sin control, anda desesperada, anda haciendo lo que le da la gana. Pero por eso necesitamos traer a Dios. Ahora diga conmigo, las generaciones nos enseñan, repítalo detrás de mí, las generaciones nos enseñan el papel de los hijos de Dios en el cumplimiento profético del diseño de Dios. Y para esto vamos a hablar de 4 generaciones que intervienen en nuestro proceso. ¿Cómo debemos hacer? Hablábamos que para estar hoy, por lo menos yo aquí, han intervenido por lo menos 1100 personas, hasta la 10ª generación. Es la que Dios habla bíblicamente de 10 generaciones, hasta habla en un salmo de 1000 generaciones. Está hablando realmente de 1100 personas intervienen para que nosotros ahora estemos aquí. Es allí donde Dios está diciendo: quiero que la bendición o el pacto que ahora establezco contigo alcance a estas generaciones. Pero el pacto Dios lo afirma, dice, hasta la 4ª generación. La primera generación, diga conmigo, la primera generación planta la semilla. La primera generación planta la semilla. Dígalo fuerte, la primera generación planta la semilla. Génesis 22, 15, 18 dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esta palabra se la da el Señor a Abraham. Y Dios no solo le da una palabra a Abraham, sino que le dice a Abraham que lo he juramentado por mí mismo. Por eso las promesas de Dios están juramentadas ya con el pacto de Abraham. Dice, Dios no juró por otro porque no hay otro superior a él. Por eso lo juró por sí mismo. Se lo juró a sí mismo, que de cierto te bendeciré, le dijo a Abraham. Ahora, ¿por qué? Porque Dios le dio promesa a Abraham que le iba a dar un hijo, y los cuales iban a ser su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y entonces Dios le cumple a Abraham, y Abraham tiene el hijo de la promesa a los 100 años. Y allí Dios le dice ahora: Abraham, dame a tu hijo. Tal vez nosotros, después de haber esperado el cumplimiento de algunas promesas, y viene y se cumple, y luego te cuesta soltarlo porque dice, Dios me lo dio. Pero si Dios lo da, él si lo vuelve a pedir, hay que obedecer, porque algo grande Dios está preparando. Y es así como Abraham dice, no rehusó entregar la promesa. Miren, el cumplimiento de la promesa. No rehusó devolverla a Dios. Dios le dijo, dámelo. Y él tal vez en su corazón, claro, como todo padre, tengo que sacrificar, y no es cualquier cosa. Él mismo tenía que meterle el cuchillo al corazón de su hijo. Pero Dios se lo pidió, y él sabía que Dios es poderoso para hacer algo. Si Dios mismo se lo entregó y ahora se lo pide, Abraham sabía en su corazón, por eso es llamado amigo de Dios, porque nunca menguó en su fe. Sabía que Dios iba a hacer algo tremendo y poderoso. Y es así como Abraham obedece la voz de Dios. Y Dios le dice a Abraham, por cuanto no me rehusaste tu hijo, de cierto te bendeciré. Por eso es que esta promesa viene después, este juramento viene después
que Abraham obedece a Dios. Lo juro por mí mismo. Hago pacto contigo, Abraham. Voy a hacer un pacto y por eso necesito que circuncides a todo varón. Que cada vez que yo vea a un israelita circuncidado es porque me acuerdo de ese día que subiste al monte Moriah. Y allí me voy a acordar de generación en generación que he pactado contigo, que de cierto te bendeciré y te multiplicaré, y lo que yo bendije nadie lo va a maldecir, y además de esto tus hijos, tu descendiente poseerán las puertas de sus enemigos. Esto es una tremenda bendición y esa palabra sigue vigente para nosotros hoy. Esa decoración aquí es el arcoíris y los colores, recordando el pacto de Dios que hizo luego con Noé después del diluvio, que no iba a regir más a la humanidad de la tierra. Y hizo pacto y de nuevo le dice a Noé: voy a bendecir tu descendencia, multiplíquense, fructifíquense, los voy a bendecir. Así que la primera generación tiene la gran responsabilidad de poner fundamentos en las generaciones siguientes por medio del pacto de Dios. Dígalo conmigo: por medio del pacto. Ahora a través de Jesucristo estamos en pacto. Por eso entramos en un nuevo pacto. No se le olvide que el Nuevo Testamento es un nuevo pacto. Estamos en un nuevo pacto con el Señor. La sangre de Cristo nos hizo ese juramento. Dios hizo pacto con Abraham sobre promesas de multiplicación y de bendición eterna. Pero Abraham debía sembrar la semilla de ese pacto a través de sus hijos en la tierra. Era la manera que se podía preservar de generación en generación. Amén. Así que si usted como padre que está siendo llamado ahora, ¿cuántos son primera generación en Cristo? Puede levantar su mano. Por ejemplo, en mi caso, que no vengo de familia de descendencias cristianas, pero que Dios me llamó como primera generación en mi familia. Así. Levante su mano. Primera generación en Cristo. Usted y yo somos llamados a plantar esta semilla. Y bienaventurados los que vienen en familias de cristianas, pero ahora ellos no hacen parte de esta primera generación. Ahora van a ver que hacen parte. ¿De qué generación hacen parte? Los llamados ahora somos esa primera generación responsable. Diga conmigo: soy responsable de sembrar la semilla, de sembrar la buena palabra, de instruir, de enseñar a lo que viene. No es correcto que los hijos trabajen para los padres. Es que el Señor a nosotros nos quiebra la cabeza, nos revienta los códigos que nos enseñaron tal vez de generación en generación. Porque en nuestra cultura dicen: ya yo crié hijos, ahora ellos que me mantengan. No, usted tiene que cambiar su mentalidad. Porque los hijos deben recibir herencia de los padres. Dijeron poquitos amén. Son los hijos quienes deben recibir herencia de los padres. Son los hijos, porque son los padres los responsables de educar, de enseñar, de formar, de llevarlos a la bendición. Eso es lo que nos enseña la palabra, porque el justo dice que deja herencia a los hijos de los hijos de los hijos. Está hablando de generaciones, no está hablando ahora de que solamente le dejo a mis hijos. El justo está pensando ahora en los hijos de los hijos de los hijos. Mire, yo todavía no tengo nietos, pero ya yo estoy pensando cuando venga mi nieto, ¿qué le voy a heredar? ¿Qué le voy a dar que herede? ¿Qué será? Porque es que ya los míos ya sabemos que es de nuestros hijos. Y le digo yo aquí a Jaime que ya le dije: hasta eres heredero de las deudas. Ya eres heredero, pero lo mejor es no dejar deudas, sino es dejar bendición, cosa que disfruten. Porque lo que ya tenemos sabemos que es de los hijos. Pero tenemos que trabajar para que esa bendición sea extendida hasta los hijos de los hijos de los hijos. La segunda generación, diga conmigo, la segunda generación
riega el árbol. La segunda generación riega el árbol. Ahora, ¿quién es la segunda generación? Ahora miren qué bendición. Ya yo tengo segunda generación. Mis hijos, aquí está. Haider y Daniel está en México. Ya yo tengo segunda generación. Esa es mi segunda generación. En Cristo es mi segunda. En Cristo mi segunda, pero la mía es mi primera. O sea, naturalmente es mi primera. Pero en Cristo ya es la segunda generación. ¿Qué debemos hacer nosotros? Génesis 26, 12 al 22 nos habla la historia de que hubo hambre en toda la tierra. Y Isaac descendió a Gerar y allí él cosechó. Ese año dice que cosechó la tierra y sembró en la tierra y cosechó al 100 por 1 y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció, fue prosperado, se engrandeció, fue poderoso. ¿Sabe por qué? Porque venía uno con una promesa, con un pacto de su padre. Y dos, que su padre ya era rico y era poderoso. Así que la prosperidad de Isaac iba de avanzada, ahora iba al doble. Pero los hijos que comienzan de cero les va a tocar duro. Porque los padres que no han sido responsables les toca duro. Por eso la segunda generación tiene que captar lo que su primera generación le enseñó y no olvidarse del pacto de sus padres. Ya Isaac, cuando hablaba con Dios, hablaba del Dios de Abraham, mi padre. Porque sabía que su padre había conocido a Dios. Pero no se quedó en el conocimiento de que su padre había conocido a Dios, sino que ahora Isaac también hablaba con Dios y también levantaba altar a Dios. Entonces los padres instruyen a su siguiente generación y la siguiente generación ahora debe tratar de conservar que el árbol reciba adecuadamente el agua para que siga creciendo. Y Isaac, dice la escritura, que era un hombre de paz. Isaac empezó en la tierra donde estaba a abrir pozos. Y abría un pozo y los hombres reñían con él. Y abría otro pozo y los hombres reñían con él. Porque él era un hombre de paz y él soltaba esa discusión y se iba mejor y abría otro pozo. ¿Sabe qué? A veces nosotros como familia seguimos aún conflictivos. Y decía, y se me vino esta genialidad de idea, que a veces peleamos por un cuarto, y peleamos por un cuarto, y peleamos hasta por un pedacito de tierra, con la familia, con todo el mundo y con Raimundo, pero no procuramos nosotros echar para adelante, sudarla y adquirir lo propio. Isaac no se conformó con que él decía, yo abrí un pozo, y otros me lo quieren quitar porque hay pelea. No importa, yo se lo cedo, porque cuando tú y yo estamos bajo una promesa y estás convencido que estás bajo un pacto, Dios te va a abrir los mejores pozos para ti. Aleluya. Dios te va a abrir los mejores pozos y Isaac lo creyó. Por eso las familias conflictivas, dejen que el Señor los sane, saquen el conflicto y dejen que la paz del Señor los inunde. Porque hay algo que está preparado, cosas mejores, bendiciones tremendas, enormes para nuestra vida si la vamos adquiriendo en paz, porque estamos bajo pacto. Dios se juramentó por sí mismo, no es cualquier cosa.